Together again this morning with the Lord. Es maravilloso poder estar otra vez esta mañana juntos con ustedes y con el Señor And to be able to spend time with many of you who I've seen for many years. y pasar tiempo con algunos de ustedes que los he conocido desde muchos años. It's hard to believe that when I first started coming to Chalchuapa, Alberto was 12. Es increíble pensar que cuando empecé a venir aquí a Chalchuapa, Alberto tenía 12 años. He's not 12 anymore. Ya no tiene 12 años. This morning I want to speak with you for a brief moment about seeking the Lord. Esta mañana quiero compartirles un poco sobre buscar del Señor. And my dear friend and your pastor, Pastor Otto, told me that this is the theme of this year. Mi querido amigo y pastor me ha dicho que este es el tema, el título de que hemos estado hablando todo este año, todos estos meses. So I want to talk about this morning of what does it mean to truly seek the Lord. Así que esta mañana quiero hablarles un poco sobre qué significa buscar verdaderamente del Señor. We're going to use Acts chapter 8 verses 4 through 8. Vamos a leer en Hechos capítulo 8, versículos del 4. As a starting Al 8. point for the message, but we're going to be covering the whole chapter. Pero como punto inicial del mensaje vamos a cubrir realmente todo el capítulo. So I want to ask you sometime today on your own to go back and read all of Acts chapter 8. Así que en algún punto del día les voy a pedir que ustedes cuando estén en su casa, en su tiempo, puedan leer todo el capítulo 8. But let's stand together and let's read Acts chapter 8 verses 4 through 8. Pero vamos a leer juntos en Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8. Bien, Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amen. Let's go to the Lord in prayer before we unpack His Word. Amén. Vamos a orar antes de continuar. Father, we thank you for the reading of your Word. Padre, te damos gracias por leer tu palabra. We know that you tell us it will have its intended effect upon our hearts and our lives. Sabemos, Padre, que va a tener ese efecto en nuestro corazón y en nuestras vidas. Now, Father, as we break the bread of your Word, Mientras, Padre, podamos compartir el pan de tu palabra, I pray you would teach us and change our hearts to be like yours. te pido que nos puedas enseñar y puedas moldear nuestro corazón para ser como el tuyo. It's in your name we pray. Amen. En tu nombre hemos orado. Amén. When Pastor Otto told me of the theme of seeking the Lord, it always brings me back to one question. Cuando el pastor Otto me dijo el tema de buscar del Señor, siempre me lleva a la misma pregunta. Are people in today's time and culture, are they seeking the Lord? Las personas de nuestra cultura y de nuestro tiempo, ¿están buscando del Señor? Are they truly seeking God Himself, or are they seeking only the benefits that come with knowing the Lord? ¿Están buscando verdaderamente del Señor o solo están buscando los beneficios que trae saber del Señor? It's true that in our culture that most people are seeking for peace and happiness and comfort and even joy. Sí es verdad que muchas de las personas de nuestra cultura hoy en día están buscando por tranquilidad, por paz, por felicidad o incluso por gozo. And what we find is many people, even in our churches, are seeking after those things, but not the Lord Himself. Y lo encontramos muchas veces en nuestras propias congregaciones y nuestras propias iglesias, que mucha gente está buscando eso mismo, pero no buscando a Dios como tal. The difference is that seeking only the benefits of the Lord, or let me say that seeking the Lord Himself and not just the benefits requires sacrifice. Y lo que pasa es que buscar del Señor, meramente buscar del Señor verdaderamente, más que solamente los beneficios, requiere un sacrificio. And let's be honest with ourselves. Y seamos honestos con nosotros mismos. Many of us
Muchos de nosotros, or many in our churches muchos de nuestras iglesias want the benefits of the Lord without the sacrifice. quieren los beneficios del Señor, pero sin el sacrificio. They want the Lord to be a part of their lives, but only that. Quieren que el Señor sea una parte de su vida, pero solamente eso. What we're going to discover in Acts chapter 8 through two different characters Lo que vamos a descubrir acá en Hechos capítulo 8 son dos personajes diferentes. is that we must seek the Lord Himself and simply that. Que debemos de buscar del Señor, meramente del Señor, y eso es. Let me read to you part of a quote from a teacher, R.C. Sproul. Déjenme leerles un texto que ha dicho un profesor. It says, why do we make the mistake of saying that people are seeking after God? Y dice, ¿por qué no cometemos el error de decir que las personas están buscando del Señor? Here is where the error comes in. Y aquí es donde entra el error. We see people around us searching for peace, Nosotros tenemos y conocemos gente a nuestro alrededor buscando por paz, searching for relief from the guilt of their sin, buscando por ese alivio de los pecados que cometen, searching for meaning and purpose to their life, buscando un propósito y un significado para sus vidas, even seeking for the power of love and righteousness. incluso buscando por el poder, por el amor, por la justicia. And these are the things called the benefits of God, which only God can provide. Y estos son los llamados beneficios del Señor que solamente Dios puede proveer. We see people around us seeking for the benefits of God, Vemos gente a nuestro alrededor buscando por los beneficios del Señor and we make the assumption that they're also seeking the Lord Himself. y asumimos que entonces también están buscando del Señor mismo. But the fundamental sin of man is that man wants the benefits only God can give, Pero el pecado fundamental del hombre es que el hombre quiere los beneficios que solamente Dios puede dar, but he doesn't want God Himself. pero no quiere a Dios mismo. People are seeking happiness, Las personas están buscando la felicidad, but are they seeking God? pero ¿están buscando a Dios? The reason people don't seek God is because God Himself terrifies them. La razón por la cual las personas no buscan a Dios en sí mismo es porque esa idea So my question les da miedo. this morning is, are you seeking the Lord? Entonces mi pregunta esta mañana para ustedes es, ¿están buscando al Señor? Or are you just seeking the benefits that God can provide? ¿O solamente estamos buscando los beneficios que el Señor puede proveer? There's a big difference. Porque hay una gran diferencia. Now, when you seek the Lord, you will receive those benefits, Entonces cuando buscamos del Señor, recibiremos también esos beneficios. but He will also require sacrifice. Pero también requiere un sacrificio. He will require your time, your energy, your purpose. Requiere su tiempo, su energía, su propósito. So let's take a look this morning at two different characters in Acts chapter 8, Así que vamos a ver de dos personajes distintos que encontramos en Hechos capítulo 8 and let's see how they responded to seeking the Lord. y veamos cómo responden ellos a la búsqueda del Señor. Now, in the portion that we read this morning, we saw that persecution was great among the believers. Bien, la porción que leímos esta mañana nos damos cuenta que la persecución está siendo bastante importante por sobre los creyentes. Stephen had been martyred. Esteban había fallecido, lo habían matado. Saul began to ravage the church. Saulo estaba siguiendo la iglesia. Saul was going house to house, persecuting and killing all those who claimed to be believers. Estaban yendo casa por casa, matando a todos aquellos que proclamaban ser creyentes. And by the way, if you want to know who truly is seeking the Lord, see what happens when persecution takes place. Y por cierto, si quieren saber cuando alguien meramente y realmente está buscando al Señor, es de ver lo que hace cuando llega la persecución. And we would think that because of this persecution, the church would go silent. Y pensamos que porque hay persecución, la iglesia entonces se va a silenciar. But even though they were scattered away from their homes, they began to proclaim the gospel where they had been sent. Pero incluso aunque estaban lejos de sus hogares, ellos empezaron a proclamar del Señor a donde habían sido enviados. Nothing would stop them from sharing the faith in their testimonies. Nada los iba a detener de compartir su fe y su testimonio. It was in this outpouring of the gospel that we see two characters.
Y es en esta parte específicamente donde vemos estos dos personajes. We see Simon the magician, Vemos a Simón el mago and we see the Ethiopian eunuch. y vemos el etíope. We must ask ourselves the question, why does God put these two stories together right after the story about persecution? Debemos de preguntarnos por qué Dios puso estas dos historias juntas exactamente después del pasaje que habla de persecución. We say a lot in our Bible classes that context determines the meaning. Decimos muchas veces en nuestra clase que el contexto determina el significado. We're meant to take these two examples of Simon and the Ethiopian Y si tomamos estos dos ejemplos de Simón y el etíope and see them as a response to the outpouring of the gospel. y si los vemos como una respuesta del hecho de la expansión del evangelio, So let's look very briefly at how these two individuals responded to seeking the Lord. así que veamos de una forma rápida cómo estos dos personajes responden a la búsqueda del Señor. The first example is Simon the magician. El primero es Simón el mago. Simon the magician is the example that we don't seek the Lord just for the benefits. We do not seek the Lord just for the benefits. Él es el ejemplo de no buscar al Señor solamente por los beneficios. We must seek the Lord alone. Debemos de buscar al Señor y buscar del Señor. The application really is we must seek the Lord even if there are no benefits. Y realmente deberíamos de buscar del Señor incluso si no hubieran beneficios. We seek the Lord because that is who we are and what we must do. Y buscamos del Señor porque es lo que somos, quiénes somos. So we see in verse 9, we are introduced to Simon. Vemos en el versículo 9, And Simon, he made his living by practicing the magic arts. se presenta a Simón. Él vive haciendo artes mágicas, haciendo magia. And because of this trickery or the magic, he had a great reputation among the people. Y por hacer todo este tipo de cosas mágicas, él tenía una gran reputación entre las personas. There are many scholars that believe that this Simon is mentioned in literature outside the Bible of the time. Hay algunos escritores que piensan que este Simón ha sido mencionado en escrituras que están fuera de la Biblia And he's described as an enemy of the church y está descrito como un enemigo de la iglesia that taught you could gain salvation through knowledge, que enseñaba que podían adquirir salvación a través del conocimiento, but not through the substitutionary death of Christ on the cross. pero no de la muerte de Jesucristo en la cruz. He had such a reputation that people said he had the power of the gods. Él tenía tanta reputación que las personas decían, él tiene el poder de los dioses. So Simon was popular. Así que Simón era popular, He had great fame, tenía mucha fama, but most importantly to Simon, he had great fortune. pero más importante para Simón, él tenía una gran fortuna, una gran suerte. He was very rich because people came to see him and to see his magic. Y él tenía una gran fortuna porque la gente venía a buscarlo y a ver su magia. Well, then these Christians, these apostles come into this area Entonces vienen los dos cristianos, los apóstoles a esta área, and they start proclaiming the message of Jesus. y empiezan a proclamar el evangelio de Jesús, And many people accepted the message of the cross. y muchas personas aceptan el mensaje de la cruz. Now, this was a problem for Simon Entonces este era un problema para Simón, because the people that were paying to see him are now coming over here to listen to the gospel. porque las personas que le pagaban para ir a verlo a él, ahora estaban del otro lado escuchando del evangelio. He began to be not as famous as he was before. Y ya no era tan famoso como era antes. So rather than fight against these Christians, Entonces en vez de pelear contra estos cristianos, Simon tried to kind of cuddle up with the Christians, get close to what they were doing. él le trata como de acercarse, como de llevarse con los cristianos, con lo que estaban haciendo. We see in verse 13 that Simon believed the message. Vemos en el versículo 3 que dice que Simón creyó también lo mismo. And I put that in quotes because we see later in a few verses that this was a false belief. Y lo digo así entre comillas porque más adelante vemos que fue
fue de que creyó falsamente. Let me give you some application here. Y déjenme comentarles una aplicación acá. There are people who, in the spirit of Simon today, Hay muchas personas hoy en día que son espiritualmente Simón, believe in the gospel creyendo en el Evangelio only for what it can provide to or add to their lives, solamente por lo que puede proveer a nuestras vidas, but they're not willing to give their whole heart, mind, and soul to the gospel. pero no están dispuestos a dar toda su mente, toda su alma al Evangelio. It proves to be a false conversion. Eso prueba que es una falsa conversión. We see that it's a false conversion Y vemos que es una falsa conversión as we continue in verse 14 through 17. mientras seguimos leyendo en el versículo 14 al versículo 17. So Simon comes in and he has this belief. Entonces viene Simón y tiene él esta creencia. He's now following the apostles, Él ahora está siguiendo a los apóstoles and he sees that as these new Christians, or these people were becoming new Christians, y él ve que mientras estas nuevas personas se están convirtiendo en creyentes, the apostles would lay hands on them and they would receive the Holy Spirit. los apóstoles ponen sus manos sobre ellos y reciben el Espíritu. Now we know in today's time that as soon as you accept Jesus Christ as Lord and Savior, you receive the Holy Spirit. Sabemos también que hoy en día, ahora, en este tiempo, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos el Espíritu. But we have the benefit of years and centuries of biblical truth and education. Pero tenemos el beneficio de años y años y siglos de lo que ha sido la historia en la Biblia. But early on in the book of Acts, the Holy Spirit was received by the laying on of hands. Pero en el libro de Hechos, donde se narra esta historia, el Espíritu Santo era recibido al poner manos. And some suggest that this was God's plan in the birth of the early church. Y muchos piensan que este era el plan de Dios cuando iba naciendo la iglesia, To make sure that the early believers received correct instruction before belief. para asegurarse que los creyentes recibieran la instrucción correcta antes de creer. Does that make sense this morning? ¿Tiene sentido? So when Simon sees this receiving of the laying on of hands and the receiving of the Holy Spirit, Entonces cuando Simón ve esto, donde le ponen las manos y reciben el Espíritu Santo, he says, how much would this cost? él dice, ¿cuánto cuesta esto? How much can I pay to get this, to be able to do this magic? ¿Cuánto tengo que pagar para poder yo hacer este tipo de magia? He didn't really understand what was happening. Porque realmente no entendía qué es lo que estaba pasando. He had lost, the people had lost interest in his magic. Las personas habían perdido interés en su magia. He saw this new magic. Él vio esta nueva magia, He saw that people were interested in it. vio que las personas estaban interesadas en esto, He saw a business opportunity. así que vio una oportunidad de negocio. If he could do this, he could have his power back. Si él podría hacer esto, entonces iba a tener su poder de nuevo. He was only concerned about money and fame. A él lo único que le preocupaba era el dinero y la fama. He was not concerned about the spiritual condition of others, No, a él no le importaba la condición espiritual de otros, let alone being concerned with his own spiritual condition. solamente estaba preocupado por su propia condición espiritual. Now we see that Peter responds very harshly to Simon. Entonces vemos acá que Pedro le responde de forma dura a Simón. We see this response in verse 20, if you want to look at that. Y vemos su respuesta en el versículo 20, si lo tienen ahí. He says, may your silver die with you, Le dice, Pedro entonces le dice, tu dinero perezca contigo, because you thought you could buy a gift that only comes from God. porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. He goes on to say that, he said, you have no part in this matter, Y continúa diciendo, no tienes parte en esto, because your heart is not right with the Lord. porque tu corazón no es recto delante de Dios. And we see in verse 22 that Peter asks Simon to repent. Y vemos en el versículo 22 donde Pedro le dice a Simón que se arrepienta. That's why we know that Simon's conversion was false. Y es donde sabemos que la conversión de Simón era falsa. If Simon was truly
truly believed in verse 13, why would Peter need to tell him to repent in verse 22? Si la conversión de Saulo hubiera, de Simón, perdón, hubiera sido genuina en el versículo 13, ¿por qué hubiera habido necesidad de Pedro de decirle que se arrepintiera en el versículo 22? Peter describes Simon as being in intense foolishness and deception. De la forma en la que describe Pedro a Simón, es que era una decepción. You see, Simon wanted the benefits that God could bring to his life, Simón quería los beneficios que tener a Dios en su vida traía, but he only wanted it if it benefited him, if it made him greater. pero solo lo quería, lo buscaba para hacerlo a él mejor. The team sang the song, How Great Is Our God. La canción, la alabanza que cantó el grupo de cuán grande es Dios. Folks, we are not meant to be great. No se supone que nosotros seamos los grandes. We are only meant to point to the one who is great. Nosotros debemos de adorar a quien que sí es el que es grande. Simon's response was, pray for me, La respuesta de Simón fue: oren por mí, so that nothing you say, Peter, will happen to me. para que nada de lo que tú digas, Pedro, me pase a mí. Yet again, Simon was only concerned about his flesh, his comfort. Y nuevamente Simón solo estaba preocupado por él, por lo que le iba a pasar, por su comodidad. So was Simon really seeking the Lord? Entonces, ¿realmente Simón estaba buscando de Dios? 2 Chronicles 25:2 says, he did what was right in the eyes of the Lord, yet not with a whole heart. He did what was right in the eyes of the Lord, not with a whole heart. En 2 Crónicas 25:2 dice que él hizo lo que estaba correcto ante los ojos del Señor, no sus propios ojos. It's possible to seek the Lord, but not with the right heart. Es posible buscar del Señor, pero no con el corazón correcto. So my question again that I started with is, do people seek the Lord for the wrong reasons? Así que mi pregunta es, así como al principio, la verdad, las personas buscan del Señor por las razones incorrectas. Do people follow the Lord only for what they get out of the deal? Las personas buscan de Dios solamente por lo que ellos pueden obtener de ese trato. So how do you determine if your conversion is true or not? Entonces, ¿cómo podemos determinar si la conversión es genuina o no? Look at the fruit that comes out of it. Entonces, veamos el fruto que viene de ello. No matter how many times Simon said the correct words, his fruit always showed he was not a believer. Sin importar cuántas veces Simón dijera las palabras correctas, su fruto demostraba algo incorrecto. Now let's look at character number 2. Ahora veamos el personaje número 2. Let's look at the Ethiopian. Veamos al etíope. We see in verse 26 through 40, the scene changes. Vemos en el versículo 26 al 40 que la escena cambia. Philip, who has been known for going across all of this coast area where Ethiopia or where they are at this moment, Felipe es conocido por ir por toda el área que había recorrido y donde encontraba a etíopes, evangelizing the people. evangelizando a las personas. Philip is known as Philip the evangelist. Conocido como Felipe el evangelista. He sees this Ethiopian riding in a chariot, Ve a este etíope que está sentado en un como carrito and he approaches him. y se acerca a él. Now let's contrast the Ethiopian with Simon the magician. Entonces vamos a hacer un contraste entre el etíope y Simón el mago. The Ethiopian was in charge of all of the queen of Ethiopia's treasury. El etíope estaba encargado de todo lo que era el tesoro de la reina y los demás etíopes. Simon was seeking what the world provided. Simón estaba buscando lo que el mundo proveía. The Ethiopian had everything the world provided. El etíope ya tenía todo lo que el mundo proveía. But he was going along the chariot reading in the book of Isaiah. Pero él estaba sentado en el carrito leyendo el libro de Isaías. And he didn't understand what he was reading. Pero no entendía lo que estaba leyendo. In order to understand the context of why this passage that he was reading concerned him, Y para poder entender el contexto del por qué el pasaje que él estaba leyendo le preocupaba, or why he wanted instruction here, o por qué él quería instrucción ahí, we must go back a little bit to the book of Deuteronomy. tenemos que regresar un poco al libro de Deuteronomios.
Deuteronomy says in the old law that those who are Gentiles Deuteronomio dice en una parte en la ley antigua que aquellos que eran gentiles, and those who had been made eunuchs, those who had become eunuchs, yeah, the Ethiopian eunuch, yeah. y todos aquellos que se habían convertido en etíopes como únicos, could not enter into the temple or to the kingdom of God. no podían entrar al templo. So the Ethiopian had two things against him. Así que ya el etíope tenía dos cosas contra él. He had been made a eunuch, Él había sido hecho etíope único and he was a Gentile. y era un gentil. Now he's reading this passage in Isaiah Y ahora él está leyendo este pasaje en Isaías that says when Christ comes, que decía que cuando Cristo venga, the Gentiles and all will be brought into the kingdom. los gentiles y todos aquellos van a ser llevados al reino. The Ethiopian who has everything at his disposal, El etíope que tenía todo a disposición, everything he has ever wanted at any time, todo lo que alguna vez hubiera deseado en cualquier momento, has read a passage in the law excluding him from the kingdom, estaba leyendo un pasaje en la escritura que lo excluía del reino, is now reading a passage in Isaiah saying there's hope, estaba leyendo un pasaje en Isaías que decía que aún hay esperanza and he's wondering, what does this mean? y se pregunta entonces qué significa esto, Because he's missing the one thing he needs, porque no está viendo lo único que necesita, the Lord. al Señor. So Philip says, do you understand this? Entonces Felipe le dice, ¿entiendes esto? And the Ethiopian says, how can I unless Felipe someone... le dice, ¿cómo podría si no hay quien me explique? So Philip rides with this Ethiopian in the chariot and goes all the way back through the Old Testament. Y si vemos este ejemplo del etíope en el carrito, nos vamos a todo lo que es el Antiguo Testamento And explains to him that this Jesus who they are teaching about, y le dice que es de Jesús de quien están enseñando. this is the one they're speaking of in Isaiah. Este es de quien se habla en Isaías He would have taken him to Isaiah 53 y lo llevó a Isaías 53. that says Jesus Christ has come, Este Jesucristo quien ha venido, has died on the cross for you and me, que ha muerto en una cruz por ti y por mí, and because of that, all who call upon the name of the Lord y por eso todos aquellos que creen en el nombre del Señor will be saved. serán salvos. The Ethiopian didn't care about all the fame and the fortune and the money. Al etíope no le importaba ni la fortuna, ni la fama, ni todo el dinero. He just wanted to be included in the kingdom of God. Él solamente quería estar incluido en el reino de Dios. He was truly seeking the Lord. Él estaba buscando verdaderamente del Señor. And the one who thought he could never get in Y aquel que pensó que nunca podría entrar, has now found out through Christ se ha dado cuenta que ahora a través de Cristo he can come into the kingdom. puede entrar al reino. And he says, I must be baptized now. Y él dice, quiero ser bautizado ahora. I want to be with the Lord. Quiero estar con el Señor. So immediately they found water and the Ethiopian was baptized. Así que inmediatamente encontraron agua y el etíope fue bautizado. And at the moment of baptism, Y el momento que fue bautizado, the Lord miraculously moved Philip to another location. milagrosamente el Señor mueve a Felipe a otro lugar. Now, I wish I could have seen the Ethiopian's reaction. Ahora bien, yo desearía poder haber visto la reacción del etíope. Coming out of the water and Philip's gone. Salir del agua y Felipe ya no está. We don't know what happens with this Ethiopian, No sabemos qué pasó con este etíope, but I just wonder if he goes back to Ethiopia and shares the gospel to a new land who has never heard it. pero yo me imagino él regresando a su tierra y hablar del evangelio donde nunca había sido predicado. I wonder if he went back to the queen of Ethiopia and said, let me tell you what happened to me today. Me pregunto si tal vez fue donde la reina y decirle, déjeme hablarle lo que me ha pasado, lo que me ha sucedido. The man who had everything El hombre que lo tenía todo, disregarded everything desechó todo because he wanted to be with God. porque él quería estar con Dios. Here's my question to you this morning.
Y esta es mi pregunta para ustedes esta mañana. Are you like Simon? ¿Son como Simón, That you've only been seeking the Lord for the benefits? que solamente estaba buscando de Dios por los beneficios? Only seeking the Lord because He makes your life better? ¿Solamente buscando el beneficio porque eso haría su vida mejor? Are you just seeking the Lord because you want to be in the kingdom? ¿O están buscando al Señor porque quieren ser parte del reino? See, 1 John 1:9 tells us this, Primera de Juan 1:9 nos dice esto, that if we will confess our sins, que si confesamos nuestros pecados believe in Jesus Christ, y creemos en el nombre del Señor Jesucristo, then we will be saved. seremos salvos. Then we will be with Him Y vamos a estar con Él for eternity. por la eternidad. My question is, why do you seek the Lord? Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué buscamos del Señor? Because let me remind you what Scripture says, Porque déjenme recordarles lo que dice la Escritura, that those that know the Lord on this earth, que aquellos que conozcan del Señor en esta tierra, before the return of the Lord, antes del que regrese el Señor, may experience trials and persecution and trouble. van a experimentar problemas y persecución y situaciones difíciles. It will cost you to seek the Lord. Y va a ser difícil, va a costar buscar del Señor. But why do we seek the Lord? Pero, ¿cuáles son las razones por qué buscamos del Señor? We seek the Lord because we want to be with Him. Buscamos del Señor porque queremos estar con Él. Because there will be a day Porque habrá un día when the Lord returns, cuando el Señor regrese. and He will gather all that know Him. Y Él juntará a todos los que le han conocido. He will gather all His children, Él juntará a todos sus hijos. and we will be with Him in the new heavens and the new earth. Y estaremos con Él en la nueva tierra y en el nuevo cielo. There will be no more suffering, Donde ya no habrá más sufrimiento, no more sickness, ya no habrá más enfermedades, no more death, ya no habrá más muerte, no more separation. ya no habrá más separación. We'll all speak English. Todos vamos a hablar inglés. No? Spanglish? Spanglish. But we will be with the Lord forever. Pero vamos a estar con el Señor para siempre. I look forward to that day when we will be all together with the Lord. Y en serio me emociona ese día cuando todos vamos a estar juntos con el Señor. But my family, I ask you this. Y como mi familia yo les pregunto esto. Make sure that you are seeking the Lord in the right way. Asegurémonos que estamos buscando de Dios por las razones correctas. Give Him your heart. Dándole nuestro corazón, Give Him your life. nuestra vida Follow Him. y siguiéndolo. Father, we thank you that you sent your Son to die on the cross for our sins. Padre, te agradecemos que has enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. We pray, Father, that we will seek you and seek you alone. Te pedimos, Padre, que podamos buscarte a ti y a ti solamente. If there is somebody here that does not know you, Lord, Y que si hay alguien acá que no te conoce, Padre, may they confess pueda confesar their sins, sus pecados, repent of their sins, arrepentirse de sus pecados and follow you. y seguirte a ti, Padre. It's in your Son's awesome and holy name we pray. Es en el nombre de tu Hijo Santo que hemos orado. Amen. Amén.